Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos ya a nuestra séptima clase. Ya por fin entramos a la primera ley de la termodinámica. Y bueno, este tema vamos a dividirlo en la primera parte en sistemas cerrados y la segunda parte, que es la más importante, es la parte de sistemas abiertos, ¿no? Que va a comprender ya casi todo lo demás que compete al curso de termodinámica. Bueno, pues vamos a comenzar. Pues bien, ese tema ya es el tema base ya del curso de termodinámica, ya que a partir de la primera ley surge todos los balances de energía que conocemos, ¿no? Incluso para el curso de balance de materia y energía se basa en lo que es la primera ley de la termodinámica, ¿no? Bueno, y vamos a comenzar la parte de sistema cerrado con este ejercicio. Me dice, es un ejercicio típico, hasta donde le compete. Y bueno, vamos a ver la pregunta número 1. Un tanque rígido está dividido en dos partes iguales por una partición. Inicialmente, un lado del tanque contiene 5 kilogramos de agua a 200 kilopascal y 25 centígrados, y el otro lado está evacuado. La partición se retira y el agua se expande al tanque entero. Se permite que el agua intercambie calor con los alrededores hasta que la temperatura del tanque regrese a su valor inicial. Determine A, el volumen del tanque, B, la presión final y C, la transferencia del calor para este proceso. Pues bien, vamos a proceder a la solución. Bueno, esquematizando lo que nos dice el enunciado, tenemos en primera instancia un tanque dividido en dos lados, de igual forma, ¿no? Está dividido en la mitad por una partición que hay. Luego la partición se retira y el tanque va a ocupar todo lo que es de agua, pero no sabemos en qué estado se encuentra, ¿no? Y bueno, las condiciones iniciales que nos dan es a 25 centígrados, una presión de 200 kilopascal, y nos dice que va a llegar hasta que su valor final sea el mismo que inicial con respecto a la temperatura, es decir, su temperatura 2 es 25 centígrados, pero no sabemos la presión 2. Y bueno, nos piden determinar lo que ya hemos comentado, ¿no? Entonces, en el estado 1, como hemos visto, la temperatura es 25 centígrados y la presión es casi cercana a lo que es la presión atmosférica, ¿no? Casi es el doble, pero las condiciones son muy similares cuando se trata de agua. Entonces, a esas condiciones se puede inferir que se va a tratar de líquido comprimido, ¿no? Aparte que en tablas de vapor recalentado no voy a encontrar esto, y en tablas de mezcla líquido-vapor a la temperatura 25 no es su presión de saturación. Entonces se concluye que es un líquido comprimido, ¿no? Y bueno, como sabemos que en las tablas de líquido comprimido existe el líquido comprimido a presiones muy altas, a 200 kilopascal no vamos a encontrar una tabla. Por ende, se va a tomar el sistema, bueno, el volumen del líquido comprimido como si fuera el volumen del líquido saturado, ¿no? A la temperatura que se da. A la temperatura que se da. Siempre es a la temperatura que se da, ¿no? Así sea un proceso isotérmico o otro. Yo voy a buscar el valor del líquido saturado a la temperatura que me dan, ¿no? Entonces, a 25 centígrados, ¿cuál va a ser mi volumen de líquido saturado? Vemos que es 1.003 centímetros cúbicos por gramo, ¿no? Eso está en metros cúbicos por kilogramo y acá lo hemos transformado. Entonces, el volumen específico de líquido también se define como el volumen de líquido, el volumen que ocupa el líquido entre la masa de líquido. Pero inicialmente habíamos dicho que el tanque tenía cierta cantidad de líquido, ¿no? Y estas son las condiciones que te daban inicialmente del tanque. Bueno, como vemos, ¿no? Su presión es diferente, pero como es un líquido comprimido, se asume todas las propiedades igual a la parte del líquido saturado a la temperatura dada. Es decir, a 25 centígrados voy a asumir todas las propiedades del líquido saturado, ¿no? No a 200 kilopascal, no, porque a 200 kilopascal va a diferir. Lo que nos dice la propiedad
es que cuando se trata de líquido comprimido a bajas presiones, se le va a asumir a la temperatura dada las mismas condiciones de líquido saturado, ¿no? Es decir, el volumen de líquido saturado va a ser igual al volumen de líquido comprimido a la temperatura de 25 centígrados. Igual todas sus propiedades, ¿no? La energía interna, la entalpía, entre otros. Bueno, la masa que ocupaba el cilindro inicialmente era 5 kilogramos, pero esta masa era completamente de líquido, ¿no? Toda esta masa es de líquido, no hay vapor. Por ende, la masa de líquido va a ser 5 kilogramos. Entonces, ¿cuánto va a ser el volumen que ocupa el líquido? El volumen que ocupa el líquido va a ser la masa de líquido por el volumen específico de líquido. Es decir, va a ocupar 5.015 centímetros cúbicos, ¿no? Ese es el volumen que ocupa el líquido. Pero sabíamos que el líquido estaba a la mitad del tanque. Es decir, valía 0.5 del tanque. Entonces, ¿cuánto sería el volumen del tanque? 10.030 centímetros cúbicos, ¿no? Ahora, si esto lo transformamos en metros cúbicos, nos va a salir 0.01003, pero vamos a aproximarlo a 0.01 metros cúbicos. Entonces, ¿cuál sería el volumen específico una vez se retire la partición? Es decir, cuando el líquido ya ocupa todo el tanque. Cuando el líquido ocupe todo el tanque, el volumen que va a ocupar es 0.01 metro cúbico. Y la masa total va a ser la misma, porque es un sistema cerrado. Entonces, el volumen específico de líquido va a ser 0.002 metros cúbicos por kilogramo, porque la masa no va a cambiar, ¿no? Bueno, ya teníamos las condiciones iniciales de presión y temperatura. Entonces, la temperatura ya hemos calculado que era, bueno, nos había dicho que era un sistema en la cual la temperatura final era igual a la temperatura inicial, y todavía nos falta calcular la presión 2, ¿no? Entonces, el volumen 1 habíamos asumido que era el volumen de líquido saturado a la presión de 25 centígrados. Y el volumen 2 ya lo habíamos calculado, ¿no? Entonces, ¿cómo calcularíamos la presión 2? Para eso tenemos que saber si en el segundo estado es una mezcla líquido-vapor, entonces la presión 2 sería la presión de saturación, ¿no? O sea, a la presión que le corresponde a 25 centígrados sería mi presión 2, si es que es una mezcla líquido-vapor, es decir, si es que hay una calidad. Y si no, si fuera vapor recalentado, entonces tendríamos que intersectar el volumen con esa temperatura, pero no puede ser líquido recalentado porque a bajas temperaturas no hay vapor recalentado, perdón. Entonces vamos a asumir que es una mezcla líquido-vapor, y bueno, si la calidad es entre 0 y 1, firmamos nuestra suposición que habíamos dicho que vamos a asumir que es una mezcla líquido-vapor. Entonces, en tablas a 25 centígrados de nuevo, porque es la condición 2, nos da que el volumen del líquido y el volumen del gas son estos aquí. Entonces, tenemos que el volumen específico 2 es 0.002 metros cúbicos por kilogramo. Entonces, el volumen del líquido era 0.001 metro cúbico por kilogramo, y el volumen del gas, hemos aproximado de nuevo, y el volumen del vapor era 40.34 metros cúbicos por kilogramo, ¿no? Entonces, la calidad va a ser muy pequeña, pero va a estar entre 0 y 1, por lo cual es una mezcla líquido-vapor. Bueno, y la calidad nos sale 2.31 por decirle menos 5. Entonces, si es una mezcla líquido-vapor, ¿cuál sería mi presión final? La presión final va a ser la presión de saturación que le corresponde a esa temperatura, es decir, 3.1698 kilopascal. Ahora nos pide la transferencia del calor para este proceso, y de la cual vamos a recurrir a la primera ley de la termodinámica. ¿Cuál es la primera ley de la termodinámica? Para eso vamos a necesitar lo que es la energía interna del líquido y la energía interna del gas, que son estas de aquí, a 25 centígrados, ¿no? Entonces, de la primera ley, sabemos que el calor menos el trabajo es igual a la variación de toda la energía que ocurre en el sistema. Pero en el sistema no hay trabajo porque no hay una variación, o bueno, el mismo sistema no ejerce una variación de volumen, sino la variación de volumen que ocurrió fue de estado natural. No hubo ninguna presión que haya ejercido esa variación de volumen, ¿no? Solamente se retiró la partición, por lo cual
el líquido siguió su curso, transformarse en una mezcla de líquido-vapor y ocupó todo el tanque. Tampoco hay ni energía cinética ni energía potencial. Entonces, el calor me queda igual a la variación de energía interna, pero la variación de energía interna se define, ¿no?, como U2 menos U1. Es decir, mi variación de energía interna en el estado 2 menos la variación de energía interna, perdón, la energía interna en el estado 2 menos la energía interna en el estado 1. Entonces, en el estado 1 sabíamos que esas condiciones, ¿no? Y la presión 2 ya la calculamos de ayer. La temperatura 2 también ya la teníamos. Y bueno, el volumen de líquido comprimido es lo mismo que el volumen de líquido saturado a la temperatura dada, ¿no? Ahora sería la pregunta, ¿cuál va a ser mi energía interna en este proceso? En el estado 1, si yo no tengo las tablas de líquido comprimido. Pues como había comentado antes, se va a asumir de misma forma todas las condiciones de un líquido saturado, ¿no? Si el volumen lo agarré de líquido saturado a la 25 centígrados, mi U1, es decir, mi energía interna en el estado 1, también va a ser el uso de las tablas de agua saturada, y es decir, va a salir 104.83, ¿no? O sea, si lo vemos en las tablas, como vimos en el ejercicio anterior, el U1 va a ser 104.83 kilojoule por kilogramo, porque es un líquido comprimido que se le asume, como es baja presión, las mismas propiedades que el líquido saturado. Y ahora el problema sería a calcular el U2, es una mezcla líquido-vapor. Entonces, para hallar esto, se lo va a calcular como si fuera una mezcla, igual que el volumen, ¿no? Para el volumen específico número 2, usaríamos la calidad. Y lo mismo va a ser para la energía interna en el proceso 2, o en el estado 2. Entonces, a 25 centígrados, el UF es el mismo, ¿no? Porque es un estado isotérmico. Pero el UF es 104.83 y el UG es 2409.1, ¿no? Ya lo habíamos comentado anteriormente. Entonces, mi U2 va a ser lo mismo, ¿no? El U de líquido saturado más X por la variación que existe. Entonces, reemplazando y usando la calidad que hallamos con el volumen específico 2, la energía interna en el proceso, bueno, en el estado 2 es de 104.883. Es casi similar, ¿no? ¿Por qué? Porque la calidad es muy chiquita. Entonces teníamos que el calor es igual a U2 menos U1. U2 era esta cantidad y U1 era esta cantidad. Entonces el calor nos sale 0.0532 kJ por kilogramo. Pero inicialmente nos da una masa de 5 kilogramos. Entonces la masa multiplicado por esto nos daría en joules, ya lo hemos reemplazado, 266 julios. Bueno, ese sería el problema que habíamos escogido. Ya usamos todos los conceptos de la primera ley y los conceptos de sustancia pura, ¿no? Ahora vamos a ver otro ejercicio. Y es un poquito más complejo, pero sigue siendo la parte de sistema cerrado, ¿no? La primera parte. En un sistema cilindro-pistón, tal como se muestra en la figura, se encuentran 3 kilogramos de agua inicialmente a 20 centígrados. La masa del pistón es 5 kilogramos. O sea, la masa de agua es 3 kilogramos y la masa del pistón es 5 kilogramos. Y el diámetro del pistón es de 20 centímetros. La presión del aire sobre la cara exterior del pistón, es decir, esa presión va a ser la presión atmosférica, es de 1.18 atm. Luego dice, se suministra calor hasta que la altura del pistón sea 10 veces la altura inicial. Es decir, si aumento por 10 acá, el volumen también va a aumentar, ¿no? Es como si yo multiplicara por 10 el volumen. Y bueno, nos pide calcular el trabajo y el calor intercambiado por el agua y ve el trabajo y el calor si la expansión fuese mediante un proceso isotérmico reversible para el mismo incremento de altura. Pues bien, reemplazando y esquematizando lo que nos dice, la temperatura 1 es de 20 centígrados, el volumen 1 no lo conozco, el volumen 2 va a ser 10 veces el volumen 1, ¿no? O lo mismo, 10 veces la altura, porque es lo mismo, ¿no? Y bueno,
acá tenemos que saber que es un proceso a presión constante. Ahora, ¿cómo sé que es un proceso a presión constante? Vamos a explicar un poco el diagrama. Va a haber una presión atmosférica y aparte va a haber una fuerza hacia abajo que va a ser el peso del pistón. Y entonces van a haber dos fuerzas hacia abajo. Por lo cual, si yo quiero elevar, o bueno, que mi sistema eleve este pistón 10 veces, tiene que haber una presión que contrarreste. ¿Qué va a contrarrestar? Tanto la presión atmosférica como el peso del pistón. Entonces, esa presión va a ir, una vez que llegue a la misma cantidad de acá, de las fuerzas que vienen hacia abajo, se va a empezar a elevar, ¿no? Con la misma presión, hasta que la presión sea 10 veces el volumen inicial. Bueno, vamos a calcular el área del pistón, porque es un dato que vamos a usarlo. El área del pistón es pi por radio al cuadrado. Como nos dan el diámetro, el radio es la mitad. Y en centímetros lo cambiamos a metros. Y nos da el área de 0.0314 metros cuadrados. Bueno, es lo que decía, ¿no? Va a haber dos fuerzas hacia abajo. Entonces, para empezar a levantar el sistema, estas dos fuerzas, tiene que ejercer la misma o una fuerza mayor que la fuerza que van hacia abajo. Tenemos las condiciones iniciales. Entonces, ¿cuál va a ser la fuerza del pistón? Va a ser la masa por la gravedad. Como la masa del pistón era 5 kilogramos, va a ejercer una fuerza de 49,05 newton. ¿Y cuál va a ser la presión que ejerce el pistón? O sea, toda esta área es la que se va a distribuir en el peso del pistón, ¿no? Entonces va a ser la fuerza entre área, es la definición de presión. La presión que va a ejercer el pistón va a ser de 1561,31 pascales. Y bueno, la presión atmosférica nos dan ATM, entonces nosotros hemos transformado ya a kilopascales. Entonces, ¿cuál va a ser la presión total? La presión atmosférica más la presión del pistón, ¿no? Es la presión total que va a tener que ejercer el líquido para empezar a levantarse. Bueno, nos sale 121,1248 kilopascales. Y la presión total, como había dicho anteriormente, es la mínima presión por la cual el agua debe ejercer para empezar a levantar el pistón y cambiar su volumen a 10 veces más, ¿no? Entonces, la presión del agua a ejercer mínima va a ser 121,1248 kilopascal. Y bueno, ya tenemos la presión mínima que se requiere y vamos a asumirlo como si fuera nuestra presión inicial, ¿no? Claro que puede haber una presión mucho mayor, pero eso va a hacer que la tapa se levante mucho más rápido. Entonces, vamos a asumir que la mínima va a ser esta de acá. Entonces, si se dan cuenta, esa presión se asemeja mucho, todavía mucho más a lo que es la presión atmosférica, ¿no? Entonces, si yo tengo a 20 centígrados cualquier cantidad de agua, en estas condiciones voy a tenerlo como si fuera agua líquida, ¿no? Agua líquida comprimida. Entonces, como hemos dicho, vamos a asumir los valores a presiones bajas, los valores de agua saturada a la temperatura que me dan, ¿no? A 20 centígrados se asemeja a los valores de líquido comprimido, ¿no? Entonces buscamos en nuestra tabla a 20 centígrados cuál sería mi volumen de líquido. Mi volumen de líquido es 1.002 centímetros cúbicos por gramos. Entonces, el volumen específico ya lo habíamos definido como el volumen de líquido entre la masa de líquido. Y bueno, la masa que ocupa el líquido era 3 kilogramos. Entonces, el volumen que va a ocupar el líquido va a ser el volumen específico por la masa de líquido. Kilogramos a gramos, sale una presión de 3006 centímetros cúbicos. Entonces, ya tenemos el volumen 1 y la temperatura 1. Y esto se va a elevar a presión constante, ¿no? Que va a ser la misma presión 1 que se va a elevar hasta que mi volumen sea 10 veces el inicial. Entonces, la presión 2 va a ser la misma. Bueno, y el volumen 2, ya tenemos el volumen 1, va a ser 30.060 centímetros cúbicos, o lo mismo que 0.03006 metros cúbicos. Entonces, ¿cuál sería mi volumen específico en estas condiciones, no?
lo mismo, ¿no? El volumen entre la masa que hay. Y en este caso hemos usado el volumen en centímetros cúbicos y la masa en gramos para que nos den en cc por gramo. Porque la masa no va a cambiar, ¿no? La masa va a seguir siendo 3 kilogramos, solamente que puede ver agua y gas, agua y vapor. Bueno, y acá lo mismo, ¿no? En ese estado, ¿cuánto sería mi energía interna en el primer estado? Lo mismo, va a ser la energía interna del líquido saturado, ¿no? 83.93. Igual que en el ejercicio anterior, que asumimos a 20 centígrados, las energías, bueno, las propiedades de los líquidos saturados porque se asemejan mucho a lo que es el líquido comprimido. Pues bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros sabemos que la presión 121 va a estar entre 101,325 kilopascales, que es la presión atmosférica, y 125 kilopascal. Entonces, todas las propiedades también van a estar entre esos rangos de valores. Pero yo quiero a la presión que me dan, ¿no? Yo quiero a la presión 2, que es 121,1248 kilopascal. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar interpolar para ver si nos sale una calidad. Y si nos sale una calidad, pues se va a tratar de una mezcla líquido-vapor, ¿no? Entonces, asumimos, ¿no? La presión límites son 101,325 y 125. Lo pueden hacer inclusive con 100 y 125, pero yo lo he calculado con 101 y 125, ¿no? Para que sea un poco más exacto. Y vamos a calcular todo, el volumen del líquido saturado en 2, el volumen del gas en 2, la energía interna en 2 y la energía del gas en 2. De esta forma nos salen los valores que están aquí, una vez interpolados. Y pues bueno, vamos a calcular la calidad en el segundo estado, ¿no? Y ya tenemos el volumen específico en 2 que habíamos calculado. ¿Se acuerdan que el volumen específico en 2 era 10,02 cc por gramo? Era que está aquí. Este volumen 2 era el que habíamos calculado. Entonces, vamos a calcular la calidad con ese volumen, ¿no? Entonces ya tenemos el volumen específico 2 y tenemos el volumen del líquido saturado y el volumen del gas saturado a 121,1248 kilopascales. Porque es la única condición que tengo, ¿no? Entonces la tabla de mezcla líquido-vapor depende de la presión o la temperatura. Como tenemos la presión, hemos interpolado. Y pues bien, resolviendo esta ecuación, nos sale que la calidad es pequeña de 6.31 por 10 a la menos 3, pero es mayor a 0 y es menor a 1, entonces es una mezcla de líquido-vapor. Entonces vamos a calcular el inciso A, que nos pedían calcular el trabajo intercambiado por el agua. Y bueno, para el calor y el trabajo, vamos a basarnos en la primera ley, que nos dice que el calor menos trabajo es igual a todas las variaciones de energía que hay. Energía interna, energía cinética, energía potencial. Pero no hay energía cinética ni energía potencial. Entonces el calor va a ser la variación de energía interna más el trabajo que hay. Y la variación de energía interna va a ser la variación de, la energía interna en el estado 2 menos la energía interna en el estado 1. La energía interna en el estado 1 era de 83.913, que habíamos calculado que era de líquido saturado, ¿no? Entonces, para calcular la energía interna en el estado 2, vamos a usar la calidad que habíamos calculado. Y bueno, a la presión que nos daba, y esto curso ya habíamos calculado de la interpolación, y usando la calidad nos sale una energía interna de 453,63 kJ por kilogramo. Entonces mi variación de energía interna va a ser solamente la diferencia. Pero eso está en kJ por kilogramo, ¿no? Como nos daba una masa inicial de 3 kilogramos, entonces sería multiplicar esta cantidad de acá por 3 kilogramos. Los kilogramos se van y me quedaría 1107,75 kilojoules. Luego, el trabajo del estado 1 a 2 va a ser a presión constante. Eso ya se sabe, ¿no? Pero, ¿cómo se calcula cuando es un trabajo a presión constante? Va a haber una variación de volumen, ¿no? Eso es cierto. Entonces, ¿cuál es la variación de volumen? En cc era 30.060 menos 3.006. cc, pero sabemos que un cc es 10 a la menos 6 metros cúbicos.
y esto es para lo que sí se vayan, y pascal por metro cúbico va a dar joules, pero como está en kilopascal va a dar kilojoules. Y bueno, nos sale una cantidad de 3,277 kilojoules. Y por ende el calor que se intercambia por el agua va a ser la versión de energía interna más el trabajo de 1 a 2. Sumando esa cantidad nos sale 11.111,027 kilojoules. Bueno, ahora vamos a responder el inciso B. ¿Qué hubiera pasado de los valores, o bueno, cuáles serían los valores del calor y trabajo si el sistema hubiera sido isotérmico, reversible? Entonces, ahora ya no va a ser la presión constante, va a ser la T constante. Es decir, mi temperatura es de 20 centígrados, pero mi temperatura 2 también va a ser 20 centígrados, ¿no? Bueno, el volumen 1 se va a mantener porque son las mismas condiciones que el anterior. Entonces, la presión que tiene que ejercer el líquido va a ser la misma para contrarrestar la atmosférica y la del pistón. Por ende, con eso calcularíamos la presión que se encuentra, pero a 20 centígrados yo tengo que buscar cuáles son los valores del líquido saturado, ¿no? Y con eso, como te dan la masa de 3 kilogramos, el volumen 1 nos había salido de 30.006 cc, y por ende la energía interna en el estado 1 va a ser la del líquido saturado, ¿no? Y bueno, la temperatura 2, acá el único que cambia es la temperatura 2, porque el volumen 2 es 10 veces el volumen 1, el 0,03006 metros cúbicos. Esto, el volumen 1, si quieren también lo pueden hacer ustedes, pero acá se asume, ¿no?, que es el mismo que el inicial, por la misma demostración que les estoy diciendo, ¿no?, que son las mismas condiciones, por lo cual es un líquido comprimido, pero se asume a los 20 centígrados cuál es su volumen de líquido saturado. Era 1,002 cc por gramo, y eso lo multiplicábamos por 3.000 kilogramos y nos salía este volumen. Bueno, y la presión mínima lo habíamos dicho, ¿no? Era esta de aquí. La presión 121,1248 kilopascal. Y el volumen específico 2 también ya lo habíamos hallado. Ahora lo único que va a cambiar son las condiciones para hallar la calidad, la nueva calidad. Yo tengo que mi volumen específico 2 es este de aquí. Entonces, mi volumen de líquido saturado es 1,002 cc por gramo, y el volumen de vapor saturado a 20 centígrados, que es mi estado final, es 57,762 metros cúbicos por kilogramo, transformando cc por gramo. La calidad me va a salir 1,56 por 10 a la menos 4. Entonces calcularíamos mi nueva energía interna 2, de la cual también tendríamos que buscar a 20 centígrados, ¿no? Entonces, reemplazando los datos, ya no sería a la presión, porque no es isobárico, es isotérmico. Bueno, reemplazando los datos de la energía interna 2, nos va a salir 84.275 kilojoules por kilogramo. Y bueno, la variación de energía, de nuevo, ya sabemos que es la energía interna en el estado 2 menos la energía interna en el estado 1. Y eso nos da esa cantidad menos la energía interna en el estado 1, que era la de líquido saturado, es decir, 83.931. Y nos da esta cantidad, pero está en kilojoules por kilogramo. Si yo lo quiero transformar solamente a kilojoules, multiplicaríamos por los 3 kilogramos que hay, ¿no? Y sería 1.086 kilojoules. Y bueno, ahora sería cuestión de analizar cómo calculo un trabajo isotérmico. No es lo mismo calcular un trabajo isotérmico con las ecuaciones de los gases ideales. ¿Por qué? Porque la ecuación de los gases ideales utilizaba el logaritmo natural entre los volúmenes, ¿cierto? RT, el logaritmo natural de B2 entre B1. Pero ahí están asumiendo que es un gas ideal. Nosotros acá estamos trabajando con agua y con vapor, y el agua no va a cumplir lo que es un gas ideal, ¿no? Mucho menos a las condiciones que me dan. Entonces, ¿cuál es el trabajo que hay en sí? Si nos ponemos a analizar, el volumen se aumenta 10 veces. Entonces, de hecho que va a haber una variación de volumen. ¿Y por qué ocurre esta variación de volumen? Porque sabemos que la presión mínima tenía que ser 121 kilopascal. Entonces,
de hecho que va a haber la presión para que se pueda levantar el pistón, ¿no? Si no se levanta el pistón, no se hubiera podido ver ningún tipo de trabajo porque la presión no hubiera sido la suficiente para levantar, pero la presión mínima era 121 y esa presión hace que ocurra una variación de volumen. Entonces, debido a eso, es porque se cumple que el trabajo de 1 a 2 es el mismo que en el inciso A, por la misma variación de volumen y por la presión que va a ser en constante, ¿no? La mínima presión que tiene que ejercer es 121 kilopascal para que se empiece a elevar. ¿Y cuál va a ser la diferencia de volumen? Hacer el volumen 10 veces mayor menos el volumen inicial, ¿no? Y eso nos sale la misma cantidad en kilojoules. Entonces, el calor sería la variación de energía interna más el trabajo de 1 a 2 y sería solamente 4,363 kilojoules. Bueno, eso sería todo por mi parte. Espero que hayan entendido hasta acá. Y si tienes alguna duda o comentario, déjanos en la descripción. Muchas gracias. Estaremos continuando con la segunda parte de la ley de la termodinámica para sistemas cerrados y luego con la tercera y cuarta parte empezaríamos ya lo que son los sistemas abiertos. Bueno, es todo y me despido. Muchas gracias.